Buenos días, Buenos días, maestro. Axel. Oigan, una preguntota a los que están aquí, mientras ya, ya saben de no de las calificaciones, de las actividades que hacen falta, ¿verdad? O sea, ya tienen conocimiento de eso, de que Sí, les envíen maestro. documentos. Sí, Bueno, maestro. ok, para que vayan preparando eso, porque tenemos evaluación la siguiente semana. Necesitamos bueno, yo les mandé eso porque miren, se supone que cada uno de ustedes debe de saber qué actividades tiene y qué actividades le hacen falta. Pero bueno, aún así se los mandé pues para apoyarlos un poco en el sentido de que sepan qué es lo que les hace falta y puedan, pues ahora sí que completarlo, ¿no? Ya saben que actividades a destiempo pues ya nada más tienen un valor máximo de 8, pero aún así pues les puede ayudar para subir su calificación un poco. Hola Eve y Alan Jesús, buenos días. Hola, maestro. Vamos a esperar un momento a ver igual si los demás empiezan a unir ahorita. Hola Dani, buenos días. Buenos días, profesor. Bueno, primero ahorita los que se van a unir a los demás chicos, vamos a ir, se encuentra con nosotros también la maestra docente de formación Pamela, ¿eh? Ahí anda, observando igual. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ok. Buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días. Hola, Lili. Buenos días a todos, chicos. A ver, Cami, abre el micrófono. A ver, dinos algo. Algo. Ah, es que se escuchaba como una diferencia, pero ya está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces vamos a empezar, muchachos, con la actividad vamos a checar primero lo de la guía de estudios y ya después pasamos a ver lo del examen. Ok, qué es lo que va a venir en el examen para que se vayan preparando. Pero primero con lo de las actividades del día de hoy, que dicen así. Les presento pantalla para que vayamos viendo. Y dice viernes 6 de noviembre de 2020, actividades, tienen 4 nada más el día de hoy. Ojo, aquí tienen que realizar desafío 25 de matemáticas, donde deberán analizar las conversiones que se utilizan para representar números en la recta numérica. ¿Vale? Algo parecido, es muy, muy parecido, buenos días, Yeli, al desafío 23 y el desafío 24. Entonces no hay tanta complicación. Luego de ahí, dice, donde solo se da un punto y no se muestra ni el inicio ni el fin.
la página 47. Ustedes deberán hacer el desafío 25. Después de español, esto sí lo vamos a checar ahorita, lo de español, de vida saludable. Actividad 2.23. Dice, ver el programa Me Informo, luego cómo realizar un mapa mental de conceptos sobre el tema. Lo del anexo A fue el anexo que les envié en la guía, en las guías pasadas. Pues nada más es realizar un mapa mental de conceptos, ¿sale? Sobre vida saludable. Me informo, luego cómo. Y de inglés, ya no estamos ahorita con la aplicación de Duolingo, chicos. De hecho, es la primera, me parece, la segunda semana que ya no la tenemos, porque ya se está haciendo un poquito más compleja en cuanto a los temas que vienen ahí, en las lecciones que ya vamos. Ya ustedes decidirán si siguen con esa, si siguen con el Duolingo, lo siguen avanzando, o nada más repasan las que ya tienen para que no se les vayan. Eso sí, se los voy a encargar. Las que ya tienen, se supone que hasta la que ya íbamos, hasta la lección que ya íbamos, no la dejen, o sea, no dejen que se les baje como que el puntaje o la calificación que les pone la aplicación. Síganlas practicando para que se mantengan llenas esas, o se mantengan ahí las coronas como si ya tuvieran la lección y no se les vaya a quitar esa puntuación que ya tienen. Ok, ténganlas activas porque a lo mejor en algún momento volvemos a regresar a Duolingo, desde donde nos quedamos. Entonces, chequen por ahí dónde fue donde nos quedamos en Duolingo para que no se les vaya a perder su progreso. Ahorita ya no tenemos el Duolingo, tenemos que realizar un resumen de la programación de inglés de la televisión. También está muy buena la programación y está muy entendible. Y he visto que algunos de ustedes estuvieron manejándolo así cuando les daba la opción de la televisión o el Duolingo, cualquiera de las dos. Vi que varios de ustedes ocupaban nada más la televisión y pues veo que los temas que están ahí, pues sí están bien. De hecho, los explican bien en la programación. Pues deben de realizar un resumen de lo que venga en el programa de inglés y realizar una lista de 15 verbos en inglés con su dibujo, ¿vale? Verbos en presente, normal. ¿Ok? Por ejemplo, play, jugar, run, correr. O sea, nada más, haces escribes el verbo y escribes su dibujo. Bueno, haces su dibujo y escribes su significado. ¿Ok? Y en español, ahorita vamos a pasar con la actividad 2.22. Esto es lo que vamos a abordar el día de hoy como tal de la guía. Nada más lo de español. Dice, buenos días, Amairani. Estamos con el tema del reportaje. De hecho, hasta que no presenten ustedes o no tengamos ya el reportaje final, ya así ya concluido, ya bien, ya sin borrador, sin nada. Cuando ya tengamos nuestro reportaje completo, ya pasaremos a otro tema. Entonces, seguimos con el tema del reportaje. Dice aquí, realizar una lluvia de ideas sobre qué es una entrevista, para qué nos puede servir un reportaje, que es algo de lo que ya habíamos comentado, y en qué parte del reportaje podemos poner la entrevista. Entonces, por favor, dime, a ver, Didier, ¿qué es una entrevista, Didier? Sí, maestro, la entrevista es algo que te entrevistan. Sí, te entrevistan para hacer de trabajo, te dicen de qué tienes, qué haces, de qué estudiaste o de qué se te hace más fácil trabajar. Ok, solamente te pueden entrevistar sobre tus datos, o qué más te podrían decir, o sea, sobre qué puede ser una entrevista. A ver, Carmen. Una entrevista es cuando no solamente a ti, sino a famosos, por ejemplo, a cualquier persona lo pueden entrevistar y le hacen tal vez preguntas, es que no sé cómo decir, pero como si es un famoso, por ejemplo, podría ser
¿Desde cuándo empezó a hacer música? ¿Cuándo escribió su primera canción? Puede ser así, no sé si sea correcto. Y tal vez, por ejemplo, porque por ejemplo, una entrevista que vi de, por ejemplo, un deporte que le haya gustado en su infancia o que le haya gustado hasta ahorita. Y pues sí, sí es un famoso tal vez de sus canciones o algo así. Ok. A ver, Axel, también quiere participar. Ya lo estoy viendo, lo que dice Alan Jesús también. Axel. Yo, Una A ver, entrevista es un Brenda. diálogo A ver, entablado perdón. entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Ok. A ver, Brenda. es como una serie de preguntas que de cualquier tema. Exacto. Que es igual lo que nos mencionaba Alan Jesús. Por ejemplo, las que nos decía Camilo, las que nos decía Didier, eran preguntas personales hacia el propio entrevistado, sobre cómo es él, sobre las cosas que hace. ¿Ok? Son preguntas más personales. Pero en general puedes tú hacer una entrevista sobre cualquier tema. Por ejemplo, si yo de pronto le preguntara a Jorge sobre, no sé, sobre el último tema que vimos en ciencias, y le empezara a hacer, puedo hacerle como tal una entrevista, a ver qué tanto sabe de ese tema. No necesariamente que le pregunte cosas personales. Entonces, ¿ustedes creen que la entrevista nos pueda servir en el reportaje? Ok, Sí, Andrés. maestro. Sí, maestro. Sí, Sí, ok, maestro. sí. ¿Por qué? A ver, aquí díganme por qué les puede servir o de qué manera puede apoyar el Porque, contenido del reportaje. porque, por ejemplo, bueno, yo, que por ejemplo, las preguntas, ya sea de, por ejemplo, va a ser de nuestra ciudad, por ejemplo, ¿cuántos habitantes hay? Nos puede ayudar como información para complementar nuestro reportaje. Eso es lo que yo pienso. Se me ocurre que, por ejemplo, si tú hicieras sobre los habitantes, si te enfocaras en los habitantes, pues le preguntaras a lo mejor a tus abuelitos, ¿no? ¿Siempre hubo tantos habitantes o de dónde provienen todos los habitantes? ¿Ya eran nativos o son personas que emigraron, ¿no? Que llegaron a vivir aquí. Entonces, esto es parte de lo que hicimos el día de ayer, o lo que se supone que tuvieron que haber enviado de tarea, eh, que es el tema en el que ustedes van a centrar su reportaje. Lo que está claro es que debe de ser sobre la ciudad, bueno, sobre el municipio, sobre el lugar donde vives, sobre Chalco. Y ya de ahí cada quien decide qué tema va a abordar de Chalco o qué ámbito. Por ejemplo, me voy a permitir por ahí, Juan José nos decía, yo quiero hablar del clima en mi reportaje. El clima, pues no va a hablar del clima de México, ni del clima, de los tipos de climas que existen. Va a hablar como tal del clima que predomina aquí en Chalco. Y ya de ahí del clima puedes sacar más cosas, porque, por ejemplo, yo le decía, no me vayas a poner nada más, por ejemplo, tu reportaje de clima que diga, hoy, viernes hace frío y ayer jueves hizo también un buen de frío y el miércoles no tanto y el sábado a lo mejor va a seguir haciendo más frío. O sea, no, si vas a hablar de clima, puedes abordar cosas más históricas como, por ejemplo, si algunos, se me ocurre aquí con la ayuda de la entrevista, cuáles han sido los tipos de clima o aquellas temperaturas más extremas que llegaron a vivir los habitantes, ¿no? Podría preguntarle tal vez a su mami o a sus abuelitos. Oigan, ¿ustedes recuerdan algún tipo de clima muy extremo que se haya vivido aquí en Chalco? Algunas temperaturas muy extremas, pues. También puede investigar en internet, por ejemplo, cuál es el clima como tal aquí en Chalco, qué tipo de clima hay, qué tipo de animales pueden vivir de acuerdo al clima
de aquí, ¿vale? Podría investigar más cosas respecto al clima, no quedarse Maestro, corto en eso. A ver, Jorge, dime. yo tengo una duda. Dime. ¿El reportaje va a ser grabado o escrito? Escrito, Jorge. Ujú. Sí, maestro. Bueno, por ejemplo, ¿alguien me quiere compartir cuál es el tema del que van a hablar en su reportaje? Que abra micro y que lo diga como tal. Yo voy a hablar Sobre de la forma de vida, cómo viven allá. Yo voy forma a de hablar vida. sobre el coronavirus, maestro. Las fiestas religiosas. Por ejemplo, eh, Loreire, que va a hablar sobre el COVID, podría entonces en su reportaje es sobre el COVID, pero no sobre el COVID en general, o sea, de dónde, O o se sea, se puede tiene decir que como cuántas enfocar personas más han muerto allá. aquí, o sea, aquí, ajá, exactamente, sí, Jorge, así como lo dices tú, porque estás allá en Iztapaluca. ¿Cuántas personas a lo mejor, cuántos casos ha habido, cuántas defunciones hubo hasta ahorita? ¿Qué medidas se están tomando aquí en Chalco sobre el COVID? Ajá. ¿En qué tipo, por ejemplo, en qué semáforo nos encontramos aquí en Chalco? Puede hacer toda esa investigación y aparte de eso podría hacer alguna entrevista en donde le diga a lo mejor a su mamá, oye mami, ¿tú qué opinas del COVID? ¿Tú crees que ya pronto se termine? ¿Tú crees que, por ejemplo, o conoces a personas que hayan sufrido esto, que les haya provocado pues, algunas complicaciones como tal? Entonces, puede hacer su entrevista, ya le tocará a Loreire estructurar su entrevista para algunos familiares o alguna persona que tenga ahí cercana, que no tenga que estar saliendo, obviamente, de casa, sobre su tema, ¿sale? Pero nunca deben de olvidar en esta actividad que deben de estar enfocados en su localidad, en Chalco, en el lugar donde viven, porque así está marcado en la práctica social del lenguaje, que debe de ser sobre el lugar donde vives. Sí, maestro, yo lo Puedes voy a hacer elegir de el allá de tema, Chalco. pero del lugar. Ok, Jorge. ¿Qué nos decías, Alan Jesús? ¿Cuál era tu tema? Perdón, no alcancé a escuchar bien. Las fiestas religiosas. ¿Fiestas religiosas? Sí, Ok. Sí, es así como tal el tema, a lo mejor yo me imagino que por ahí tienes información respecto a eso, igual lo mismo. Relacionarlo en cuestión del municipio. ¿Cuáles, por ejemplo, serían algunas de las fiestas que se dan aquí en Chalco? Igual, pues van más encaminadas a un tipo de religión, lo que regularmente se hace aquí en Chalco. Debe de haber más también, quizá las puedas investigar, más fiestas y a lo mejor de otras religiones, no necesariamente de la que predomina. Maestro, ¿y en la tarea vamos a hacer el reporte hoy o hasta otros días? No, todavía no. De hecho, ahorita que bueno, ayer que estaba haciendo su guía para la siguiente semana es cuando ya entregan su reportaje. Ahorita no se Ah, estresen con que ya tiene que estar el reportaje. De hecho, vi por ahí alguno que ya estaba haciendo casi el reportaje. No, chicos, todavía no, porque vamos paso por paso. Ahorita estamos en lo de la entrevista y la entrevista te va a servir para que la incluyas en tu reportaje y enriquecerlo más. Aparte de lo que tú investigues, va a ser también la entrevista a las personas que hagas y eso es como un testimonio que te sirve para enriquecerlo. Ya lo veíamos en el reportaje de Miski, en donde nos mencionaban todo lo que había ocurrido en Miski con la cuestión del agua y que ya de pronto la tuvieron que entubar y mandarla a la ciudad. Y después también venían pues algunos testimonios de la gente que vivió ahí o que vive ahí y que sabe de los cambios que ha sufrido mismo. Entonces, vámonos al libro de español, página 51. Permítame Y tantito, prepare maestro. también,
Ajá, y preparen su cuaderno de español para que realicen los apuntes necesarios. ¿Página qué? Página 51. Bueno, ahorita lo voy para allá, para la página 51. Dice aquí como tal en la guía, hacer uso de la entrevista para recabar información, identificar qué tipo de preguntas pueden elaborar, seleccionar a la persona que puede darles información que buscan y sea significativa para su reportaje, padre, madre, adulto o mayor o personaje público. Incluso, por ejemplo, podrías hacer una entrevista virtual si es que así te funciona, ¿no? Que, por ejemplo, pues para que no salgas como tal, le quieres preguntar a una tía y no se encuentra ahí, sino que vive lejos, pues aquí mismo en la localidad, pero lejos de tu casa, entonces, pues para que no salgas, podrías hacerlo de esta manera. Es una opción. Lo ideal sería que fuera presencial, pero si no se puede, pues igual en línea. Dice después, preguntas para una entrevista 51 y 52, son las páginas. Escribir en una lista de temas sobre los que te gustaría saber, o bien realizar notas de investigación, dar lectura a la página 52 para realizar un plan de entrevista, identificarán qué información necesitan, revisar las funciones que cada quien realiza, recordar los tipos de preguntas utilizados en las entrevistas, preguntas abiertas y preguntas cerradas, inventar y escribir 5 preguntas de cada una en el cuaderno. Ok, Yeli, dime por favor, ¿qué son o cuáles son las preguntas abiertas y cuáles son las preguntas cerradas y en qué se diferencian? Yo. Abiertas. Y las preguntas cerradas son las preguntas para uno mismo, de cuántos años tienes, cómo te llamas, fecha de nacimiento. Y las preguntas abiertas son las preguntas para el público. Ok, a ver, Brenda quiere participar. Sí. A ver, ponga. Las preguntas cerradas son las preguntas que tienen opciones o incisos y las preguntas abiertas son las que tú puedes escribir la respuesta que tú quieras. Sí, va más en ese sentido, Yeli. ¿Vale? Preguntas cerradas son las que ya tienen como tal, tú tienes que elegir entre una de las respuestas, o ya es tajante como tal, sí o no, o te presentan varios. Ya habíamos visto eso, ¿te acuerdas? Cuando estábamos haciendo lo de la práctica social de lenguaje, de escribir guías de estudios bueno, prepararon ustedes guías de estudios, ¿sale? Entonces, estábamos viendo precisamente que las preguntas cerradas pueden ser esas de sí o no, las que te presentan opciones múltiples, y las preguntas abiertas son las que te dejan el espacio para que tú des como tal la respuesta. Ajá. Digamos, en un examen, ¿a ustedes qué les conviene? ¿Que haya preguntas abiertas o preguntas cerradas? ¿Qué es más fácil para ustedes? Cerradas. Preguntas cerradas. Preguntas cerradas, porque ahí ya tienen las opciones. Si tú no te acuerdas, pues ya cuando ves las opciones dices, ah, sí es cierto, era de esto, de esto. A lo mejor es esta de aquí. Y ya más o menos te acuerdas. Pero las preguntas abiertas son más complicadas porque ahí sí no tienes ninguna información y tienes que, ahora sí que acordarte. Bueno, voy al libro de español, página 51. ¿Le podría ayudar a leer, maestro? Sí, permítanme nada más que vayan a su nota.
La entrevista como fuente de información. Ahora sí cambia. La entrevista como fuente de información. Otra manera de obtener información para hacer reportajes es a través de una entrevista. En el lugar donde vives hay personas que por sus conocimientos o experiencia pueden contribuir con la información necesaria para elaboración del reportaje. ¿Quiénes podrían ser los entrevistados? ¿Qué les preguntarías? ¿Qué información pueden aportar sobre el lugar donde vives? Elige a una persona de tu localidad que se haya destacado por su participación social, por su experiencia o por el conocimiento que tenga sobre el tema. Puede ser un maestro, un funcionario, un padre o una madre de familia, un adulto mayor o personaje público de la localidad a quien tengas acceso. El siguiente paso es elaborar un guión para la entrevista. ¿Qué contendrán las preguntas que podrías realizar? Ok, que contendrá las preguntas que podrías realizar. Yo vi tu pregunta ahorita, hasta ahorita la que me hiciste acá arriba, dice que si podías hacer de la contaminación en Chalco. Sí, el tema está bien. Hay contaminación del agua, del suelo, del aire, de ambas cosas. Bueno, de las tres cosas puedes hacer en general de la contaminación, pero aquí en tu localidad, en Chalco. Y también puedes elaborar preguntas, tu guión de entrevista y tu entrevista como tal a las personas de aquí. Siempre estuvo tan contaminado, suponiendo, ¿qué es lo que más observa que se contamina, el agua, el suelo o el aire? Perdón, chicos. Sí, maestro. Luego dice, preguntas para una entrevista. Apóyame, porfa, Maestro. Aide. Bueno, entonces, a ver, Cassandra. Yo, maestro. Las preguntas para una entrevista. Con tu equipo presenten en el grupo una lista de temas sobre los que les gustaría preguntar al personaje seleccionado. Asimismo, pueden investigar en diferentes fuentes y elaborar unas notas. Tanto la lista de tema como las notas son un recurso para apoyar la elaboración de las preguntas para la entrevista. Ok, ahorita nos apoyas, Lorena, permíteme. Es que ya le di la participación a Cassandra. Preguntas para una entrevista. Entonces, ustedes sobre su tema, apúntenla ahí en su cuaderno. ¿Qué es lo que deben de tener ya claro para realizar su reportaje? Ajá, todavía no lo van a realizar, pero ya vamos paso por paso. Entonces, pónganle ahí pasos para preparar tu reportaje. ¿En la libreta? Sí, en tu cuaderno de español. Yeli. Pasos para preparar tu reportaje. Obviamente estoy hablando de los pasos que ahorita nosotros como tal, el grupo deben ya de tener claros. Ajá, no estoy dando pasos así generales, sino los que ya debemos de tener hasta ahorita. Lo primero que debes ya de tener es, número uno, póngale ahí, tener claro el tema del que vas a hablar. ¿Cómo, maestro? Tener claro, tener claro el tema del que vas a hablar.
tener claro el tema del que vas a hablar en el reportaje. Que eso es lo que llevamos hasta ahorita. Han investigado un poco. Buenos días, América. Han investigado un poco acerca de su comunidad, pero todavía, bueno, la investigación la vamos a pasar para más adelante. Permítanme, chicos, porque va a haber ruido un poquito aquí en la calle. Maestro, no pude entrar temprano porque el teléfono de mamá no suena cuando llega mensajes. ¿Qué le pasa? Y dice que no sabe qué pasa. Listo. Sí, América, no te preocupes. Voy a tratar entonces de enviarles el link un poquito antes, a ver si en ese sentido a lo mejor ya con más tiempo ya lo alcanzan a ver, ¿vale? No sobre tiempo, sino a lo mejor ya unos 15 o 20 minutos antes. Bueno, estábamos en que el primer paso era tener claro el tema del que vas a hablar en el reportaje, el de nosotros como tal, nuestro primer paso, y el que nos sigue después de este es la entrevista. Entonces, segundo, elaborar un guión de entrevista. Elaborar un guión de entrevista. Ajá, hasta ahí con esos dos pasos ahorita. ¿Qué es lo fundamental, lo que ya deben de llevar? ¿Vale? Igual ya llevan una pequeña investigación de su localidad, pero esa ya la consideramos después. Ahorita con que tengan el tema y con que tengan la entrevista. Bueno, más bien con que tengan su guión de entrevista, con que lo vayan preparando. A ver, Alexander, por favor, abre el micrófono. Mande, maestro. Ok, imagina la siguiente situación, Alexander. Yo quiero hacer mi reportaje y tengo pensada una entrevista a mi tía. Sí. Entonces, ya tengo la persona a la que le voy a hacer la entrevista, que es mi tía. Ya tengo el tema, es como el de Yeli, la contaminación. Ujú. Y yo llego como tal, pero no preparé un guión de entrevista. ¿Eso puede ser o no puede ser correcto? ¿Y por qué? No puede ser correcto porque no llevo las preguntas que le iba a hacer. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría si yo no llevo las preguntas? A ver, Alexander. Hacerlas primero en casa para que no faltara nada y nada más eso. Es precisamente eso lo que nos dice Alexander. El guión, entonces, de entrevista, ¿qué función tiene, Alexander? ¿Qué función tiene el guión de entrevista? Ahorita, Axel. Con tus palabras, ¿eh? ¿Para qué te sirve entonces un guión? Para entrevistar a alguien en una serie. ¿Para? ¿Dani?
para preparar más, para tener preparado como tal tu entrevista, tus preguntas, y que no pase lo que nos decía Daniel, improvisar, ahora que estuvieron viendo la improvisación en artes. Ajá. Que vieron acerca de la improvisación. ¿Qué es la improvisación? Cuando no sabes ya entonces qué hacer o qué decir, y entonces ya nada más estás como que dándole vueltas a lo mismo. Y si tú no llevaras las preguntas para tu entrevista, pues estarías ahí, híjole, ¿y ahora qué te pregunto? Y a lo mejor se te pasa algo importante, como por ejemplo, como nos decía Alexander, que se te puede pasar algo. Entonces, tu guión de entrevista te va a servir precisamente para que ya con tiempo tú prepares todas las preguntas y todo lo que quieras conocer, y en ese momento solamente te enfoques en estar recibiendo las respuestas y anotándolas. Entonces, para eso es un guión de entrevista. Es muy importante porque si no, pues no vas preparado como entrevistador. Un entrevistador debe de llevar su guión de entrevista. Y bueno, entonces vamos a pasar aquí a la página 52. Ustedes primero deben de tener el tema y ya sobre ese tema eligen a una persona o más o menos piensan a quién y ya van haciendo las preguntas. ¿Vale? Las preguntas que tú consideres que son necesarias. No hay un número como tal de preguntas. Yo diría que así, digamos, mínimo, pero ya estoy hablando de que es una entrevista muy, muy cortita, mínimo unas 5 preguntas. Mínimo, ¿eh? O sea, tú puedes hacer las preguntas que quieras para que conozcas bien el tema. Y sobre todo piensan que la persona te va a dar información que necesitas. Te va a estar haciendo parte del reportaje, pues, con sus respuestas. Y si tú nada más le preguntas una cosa, pues no te va a servir de mucho. Mínimo, digamos, unas 5 preguntas, pero puedes hacerle más, todas las que consideres. 6. Incluso puede ser, chicos, que en el momento en que ustedes estén haciendo la entrevista, surja una nueva pregunta, que en ese momento no se te haya ocurrido, pero a lo mejor ya surgió porque la persona ya te dio otra información y de pronto dices, híjole, ¿y esto cómo es? Entonces, sí le puedes hacer esa pregunta de manera improvisada, pero pues lo principal ya lo llevas, tú ya llevas tu guión. Ya si sale una nueva, pues ya se la haces, a ver qué te dice. ¿Ok? Vámonos con página 52. Reflexiona sobre el tipo de preguntas que puedes plantear según las características del entrevistado. Por ejemplo, a ver, Loreide, apóyanos. María. Que ya no está aquí. Bueno, yo no la veo. Bueno, apóyanos, porfa, entonces, Daniel. Dani. Mande, maestro. Apóyanos con la lectura, por favor, Daniel. Ya te caché, ¿eh? Reflexión sobre el tipo de preguntas que puedes plantear según las características de un entrevistado. Por ejemplo, si es una persona que sabe mucho sobre la historia de la comunidad, ¿qué información puedes proporcionar? Si es alguien que ha participado en la organización de los comités ciudadanos, ¿cuáles han sido sus actividades más sobresalientes? Es necesario realizar un plan para la entrevista. Indica cuál será el propósito de hablar con el entrevistado para que se entreviste a una persona. ¿Qué información puedes ofrecer? Determina y escribe con tus compañeros de equipo las preguntas que harás durante la entrevista. Ok, gracias, Daniel. Por ejemplo, Yelian dice, yo quiero hablar sobre la contaminación en mi reportaje. Entonces, el propósito de mi entrevista es conocer información
acerca de la contaminación que se da en la localidad de Chalco. Ese es mi propósito de mi entrevista. ¿Vale? Entonces debes de tenerlo claro. No puedes tú empezarle a preguntar de otras cosas. Ay, entonces, ¿cuántos habitantes hay? A lo mejor podrían ir relacionadas esas preguntas, pero siempre en la contaminación de Chalco, en tu tema. ¿Vale? No vayas a empezar a preguntar cosas que pues no tienen nada que ver. Y aquí el fichero del saber. A ver, fichero del saber. Joandy, Mande, maestro. apóyanos con el fichero del saber. El cuadro morado que está aquí. Según el tiempo de respuesta que espera obtener en el entrevistado, puede realizar dos tipos de preguntas abiertas. Las personas entrevistadas presentan ampliamente. Ay, es que hay un mensaje y está tapando. ¿No tienes el libro por Pueden ahí? realizar dos tipos de preguntas abiertas. Las personas entrevistadas presentan explícitamente su respuesta. Ok. Cerradas, las respuestas es directa y a Gracias, Kevin. veces colocan Gracias, Kevin. mande. Hasta ahí, hasta preguntas abiertas. Se puede realizar dos tipos de preguntas. La primera, abiertas. ¿Vale? Es importante que cuando vayan leyendo, chicos, respeten mucho los signos de puntuación para que lo entendamos bien. Puede realizar dos tipos de preguntas. Hay 2 puntos. La primera, entonces, abiertas, coma. La persona entrevistada presenta ampliamente su respuesta. Esa es la pregunta, el tipo de preguntas abiertas. Y las cerradas. Continúa entonces con la lectura. Habiendo tantos, no me decido quién. Vale. ¿Desde cerradas? Sí. Cerradas. La respuesta es directa. A veces se colocan opciones, incluso solo los monosílabos sí y no. Por ejemplo, ¿qué sabe usted sobre los programas sociales? ¿Conoce los programas sociales? Sí, mucho, poco o no. Gracias. Vale. A ver, ahora pregunta para todos. ¿Qué tipo de preguntas, las abiertas o las cerradas, consideran que les va a dar más información o les sirve más para hacer su entrevista y para enriquecer su reportaje? Abiertas, maestro. Abiertas. Es precisamente eso. Preguntas abiertas. Podrías tal vez por ahí poner alguna pregunta cerrada, pero pues no te va a brindar gran información. ¿Conoce usted la contaminación que se da en Chalco? Sí, no, y ya. Mejor una pregunta abierta. ¿Qué tipo de contaminación conoce que se da en Chalco? Y ella te va a decir, pues se da la contaminación del suelo. ¿Por qué? Yo he visto que, por ejemplo, mis vecinos tienen afuera de su casa toda la basura ahí tirada. Y ya te está dando más información. Ya está, el entrevistado ya está dando, ahora sí que su punto de vista y su opinión al respecto también, ¿vale? Está dando más ideas que te sirven para enriquecer tu reportaje. Bueno, hasta aquí entonces. Ustedes lo que van a hacer es ya hicieron el primero, que es tener claro el tema del que vas a hablar en tu reportaje. Si todavía no lo defines, pues es hoy cuando lo debes de definir. Es decir, voy a hablar entonces de este tema me gusta, a lo mejor la seguridad o la salud aquí en Chalco o los servicios públicos que hay, ¿vale? Y después de ahí vas a elaborar tu guión de entrevista. Vas más o menos a pensar a quién le vas a hacer las preguntas y vas a elaborar un guión de entrevista para conocer sobre ese tema. 5 preguntas yo considero que es muy poco, tendrían que ser más.
ya las que ustedes consideren que les da información. ¿Vale? Me va a quedar muy corto. Ok, entonces, hasta aquí con lo de español. Déjenme checar con la guía, ¿qué más? Pero según ya en español ya todo. Y dice aquí, Maestro, nomás en español tenemos que hacer las preguntas. sí, el día de hoy entonces nada más es eso. Ya identificamos qué tipo de preguntas puedes hacer, se ves así cerradas. Ya respondieron todas. Maestro de español, también vamos a hacer la lluvia de ideas. No, esa lluvia de ideas es lo que ya hicimos ahorita, que estuvimos platicando sobre la entrevista. Pues, nada más, en sí lo que se les queda de español, para que lo tengan bien claro, lo que se queda de español es elaborar su guión de entrevista sobre el tema que ya eligieron, sobre su localidad. Sí, maestro, gracias. Bueno, Maestro, hoy tenemos que dígame. realizar eh, reportaje o todavía falta. Todavía falta, es para la siguiente semana tu reportaje. Ujú. Y la entrevista como tal, todavía no la van a hacer, solamente van a preparar su guión. Ya ustedes me van a mandar, mire maestro, este es mi guión, esas son las preguntas que yo pienso hacerle a la persona, pero todavía no vayan a hacer las preguntas, todavía no vayan con la persona ahí a preguntarle. Eso ya hasta la siguiente semana que yo les explique. Solo las preguntas que están ahí. Solo las preguntas, solo tu guión. Maestro, Dime, Sandra. ¿ya me puedo retirar? Es que vi que le había dicho que iba a ir. Sí, Cassandra, voy a atender el asunto entonces. Sí, maestro. Bueno, Hasta el lunes. nos vemos el día lunes. Hasta aquí quedamos con español, muchachos. Ya quedó claro lo de mate, qué es lo que hay que hacer, lo de vida saludable y lo de inglés. Y ahora entonces les voy a dar unos 5 minutos para que descansen, para que se despejen un poco. Y después de ahí vamos a pasar con lo del examen. Ya les voy a decir cómo va a estar el examen la siguiente semana. Entonces, 9:11, continuamos. Maestro, Dígame. ¿las preguntas de español tienen que ser contestadas? No, solamente vamos a elaborar el puro guión, que es decir, como tu plan de entrevista. Ajá. Maestro, en la entrevista. Ya vamos a ir a contestar las preguntas. La siguiente semana ya haces la entrevista. ¿La entrevista puedo poner preguntas abiertas y cerradas? Sí, aunque ya quedamos que las preguntas abiertas son las que más te sirven, porque es donde la persona te va a dar toda la idea completa. Si tú pones preguntas cerradas, pues prácticamente no funcionan mucho para obtener información. Maestro, ¿le puedo enseñar algo que tengo en mi casa? Que me A ver, distraigo. mientras no te regañen, está bien. No, no es de vidrio ni nada, es de plástico. Mira. Y sí se puede ver solo que está un poco muy dura. Yo tenía una igual, pero se cayó y se rompió toda. Con canica. Está bonita. Es de plástico. Y por eso a veces hay más cosas. Maestro, ¿qué cree? Ahora ya no tengo nomás gripa, ahora tengo tos. Hay que cuidarse mucho, No, ya no salgas a la calle y abrígate mucho, sobre todo en las mañanas. Sí, Eve, hay que hacerlo. Que de hecho el programa ya me lo va a iniciar, pero pues ya ustedes lo regresan.
para que hablemos un poco acerca de lo que hay que hacer en la siguiente semana, ¿vale? Tienen ustedes hasta las 9:11, ahorita para vayan a tomar agua, vayan a hacer alguna necesidad. Entonces voy a ir a comer. Bueno, muchachos, vamos ahorita a checar entonces lo que va a venir en el examen y les voy comentando un poco de la organización. No les voy a decir toda la organización completa, pero sí un poco de lo que tengo pensado para el examen. El día lunes vamos a tener examen de matemáticas. Se los iba a aplicar hoy, imagínense nada más. Así de rápido les voy a poner el examen. Qué bueno que no, para que estudien un poco, ¿vale? El día lunes tenemos, entonces, vayan anotando, ahí en su cuaderno, para que estudien, chicos. Anoten lo que va a venir y los días en que vamos a hacer el examen. Día lunes, examen de mate y examen de ciencias. Permítame tantito, maestro. Sí, ¿En qué cuaderno lo anotamos? en el que quieras. Podría ser en el de español. Oiga, maestro, le iba a decir que si estudio todo el libro o a la mitad. Ahorita te voy a decir qué temas, ¿vale? ¿Qué es lo que va a venir en el examen? Entonces, Lunes, mate y ciencias, maestro. lunes, matemáticas y ciencias naturales. El martes va a haber examen entonces de español y de historia. Martes de español e historia. Martes, español e historia. Maestro, dictó algo, es que se me salió de la aplicación. Sí, escribe, lunes hay examen de matemáticas y ciencias.
¿Qué dijo en el martes, maestro? Y martes, ahí voy a llamar. Martes, examen de español y de historia. ¿Miércoles no hay? Sí. Y el miércoles tenemos examen de geografía y de formación cívica. Miércoles, geografía, formación cívica. Que formación cívica también está muy relacionada a educación socioemocional. Entonces, es más o menos lo mismo, pero como tal el examen es de formación cívica y ética. Entonces, va de nuevo. Lunes, mate y ciencias. Martes, español e historia. Y miércoles, geografía y formación cívica. Obviamente ya de las demás, pues no. Ni de inglés, ni de artes, ni de vida saludable. De esas no. Maestro, ¿y el martes nos va a dejar mucha tarea? No. Les voy a reducir el trabajo del día lunes, del día martes y del día miércoles para que sea poco lo que tengan que entregar y no se presionen. Prácticamente cosas sencillas, lo que haremos esos 3 días. ¿Y cómo El nos va a examen. mandar el examen? ¿Nos lo vamos a tener que escribir o cómo? Bueno, pues ahí ya ya les avisaré la organización. Les voy a ir contando un poquito. Tengo pensado que tengan su cámara activa y donde se vea resolviendo el examen. Ya les voy a ir diciendo en ese momento las preguntas. No se los voy a Maestro, ¿el poner lunes desde lo vas a antes. decir? Sí, el lunes ya ustedes tienen que estar preparados con su cuaderno, con su lápiz, lo que necesiten para resolver, su regla. ¿El lunes de qué es, No, maestro? maestro, de lo que nos va a dejar, nomás es el primer bloque, ¿no? Porque es lo que llevamos hecho. De todas Algo las así, Jorge. materias es Ahorita el les primer digo bloque. específicamente. ¿El lunes A ver, ¿qué? es matemáticas y temas, maestro? Lunes, matemáticas y ciencias, Lore. Bueno, entonces vamos a ir viendo los temas o de qué vamos a hablar. Sí, exactamente, Andrés, ya voy a decir los temas que vamos a tratar en el examen. Váyanlo haciendo por apartados. Primero escriban lo de mate y ya cuando terminemos pasamos a escribir lo de ciencias y así. Lo de matemáticas, les voy diciendo qué es lo que va a haber en matemáticas. Permítame tantito, maestro. Sí. Y eso para que estudien, ¿eh? Para que no nada más vayan a tener ahí su apunte y luego no estudien nada. Son cosas que ya siento que ya domina la mayoría. Entonces, pues nada más para que le den un repaso. Y sí tenemos bastante tiempo para estudiar, maestro. Sí, tienen su fin de semana para estudiar. Que ven que yo no les dejo tarea fin de semana, pero en esta ocasión, pues les recomiendo mucho que estudien. Maestro, ¿y cuando hagamos el examen no podemos tener nuestros libros acá al lado? No, no puedes. Sí, Anderson. Entonces, de matemáticas, vamos apuntando los temas o lo que va a venir. Va a venir, póngale ahí número 1, promedios. Obtención de promedio o promedio. Obtención del promedio. Vayan haciendo su apunte. América. Número 1, obtención del promedio. Número 2, obtención del porcentaje.
Yo espero que América esté apuntando. Número 2, obtención del porcentaje. Número 3, suma y resta de fracciones. ¿La 2 qué, maestro? Lo voy por acá poniendo. La 1 es promedio. La 2 es porcentaje. ¿Es suma y La resta de 3, fracciones, maestro? la 3, suma y resta de fracciones. Que eso es lo principal dentro de lo que deben de estudiar. Operaciones con punto decimal. Maestro, perdón, ¿qué dijo en la tercera? Suma y resta de fracciones. Permítanme ¿Cuál dijo la tantito. 4, maestro? Operaciones con punto decimal. ¿No me van a hacer 4? No, continúa. Es que había entrado una llamada. Sí, me interrumpieron. Gracias. Ahora ya está lo del promedio. A ver, más. Esto que es importante. Ordenamiento de cifras. Ordenamiento de números. ¿Vale? Ordenamiento de números. ¿Todo eso viene en el libro? Sí, son cosas que vienen en el libro y que ya checamos nosotros con tiempo. Obviamente los ejercicios van a ser diferentes a los del libro, Jorge. Entonces, Esas nada más cosas para que no se me dificultan, maestro, están muy fáciles. hasta ahorita, qué bueno que todo esté muy fácil. Les sigo diciendo entonces qué más va a haber. ¿Es un examen sorpresa o del que ya va a sacar a punto? No, pues ya les estoy diciendo que va a venir. Ya no es tan sorpresa. Van a tener también, aquí está lo de sumar estas de fracciones. Operaciones con punto decimal, ya está. Más fracciones. Algunos, bueno, todo esto va a ser también mediante problemas, de hecho, pues algunos de ellos van a ser problemas. Entonces, esto, miren, lo del eje de simetría. Eje de simetría. ¿No va a haber divisiones, maestro? Sí, cuando les dije operaciones con punto decimal, probablemente también hay las divisiones, ¿sale? O en algún problema que les llegue a dictar. Esto de aquí no, esto de... Lo bueno que ya le entendía las divisiones con punto decimal. Lo de, por ejemplo, aquí de los descuentos que están en el desafío de 20, eso ya lo vemos con porcentaje. Entonces, ahí ya también va. Esto que checamos al principio del ciclo. Lo de las gráficas, ¿vale? Entonces póngale realización de gráficas. Realización de gráficas. Y como último, representación sobre rectas.
Esa no se me dificulta a mí, maestro. Bueno, vamos cosa de que lo cheque bien, porque les puedo poner, por ejemplo, así como lo estábamos checando el día de ayer, la representación de decimales, ¿vale? Para que lo estudien, chéquense todos los temas. Principalmente es esto lo que les acabo de decir, es lo central, lo que va a estar este primer examen que van a tener. Y les digo de español, entonces después colóquenle ahí español. Es ciencias. Maestro. Bueno, les digo entonces primero de ciencias. Vamos con ciencias. Ya de estos, pues de estas asignaturas como ciencias, historia y geografía, pues es más sobre lo que viene en el índice. Pero bueno, ahorita les voy a indicar bien. Y ahora todo el Entonces, examen de ciencias, en la libreta, maestro, lo vamos a imprimir. no, en su cuaderno. Ya yo les indicaré exactamente cómo, pero no hay nada que imprimir. Obviamente les voy a dejar sobre en los temas. Entonces, pónganle ahí sistemas del cuerpo humano, Es el número 1, ¿verdad, maestro? ¿sí? De ciencias. Sistemas Sí. del cuerpo humano. También vamos a ver lo que es acerca de la buena alimentación. Pues colóquenle ahí. Buena alimentación. O lo pueden poner entre paréntesis, plato del buen comer, del bien comer. ¿Vale? Plato del bien comer. Sobre la alimentación. Prevención de accidentes. También lo chocamos, profundizamos en esto. Prevención de accidentes. Aquí está lo del plato del bien comer. Entonces esto ya lo pusimos. Vamos a poner también lo de la reproducción. Reproducción del ser humano. Reproducción del ser humano y sus etapas de desarrollo. ¿Vale? Aquí son como dos cosas que se relacionan. Reproducción del ser humano y también las etapas del desarrollo humano, ¿vale? Y sus etapas del desarrollo. ¿A qué me refiero con esto? Lo que ya mencionábamos de la niñez, la adolescencia, de la vejez, ¿sale? Todas las etapas, que igual vienen aquí. Miren, aquí están parte de las etapas. Y, a ver, esto es parte de la reproducción. El embarazo, implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Lo de su huevito que está aquí. Vamos a poner entonces de lo que viene en el libro, chicos, de aquí de lo que viene en el libro, vamos a poner lo de el tema 3, implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Pónganlo así como tal. Tema 3, implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia.
¿Puedes repetir? Aquí está, mira, implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Maestra, una pregunta. Después de lo que dijo de sus etapas de desarrollo, bueno, lo que dijo, de ahí sigue lo que acaba de decir. Sí. Implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Ustedes no tienen que investigar nada aparte. Todo lo que les voy a preguntar son cosas que vienen en el libro. A lo mejor no van a venir como tal ahí escritas, pero sí van a ser temas que se trataron en el blog, ¿sale? Ya, maestro. Bueno, ahora sí, nos vamos con español. ¿Me la puede volver a repetir, maestro? Perdón. Ajá. Implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. De español. Gracias. Estos ya los vimos, estas tres, estos cuatro prácticas sociales de lenguaje que llevamos. Elaborar guías de autoestudio para resolver exámenes, escribir biografías y autobiografías, elaborar un programa de radio, que son los que hemos hecho, y ahorita estamos sobre el reportaje. Entonces, vamos a ver qué cosas exactamente de estas tres prácticas que ya llevamos, del bloque 1. Entonces, les voy a preguntar sobre... pónganle ahí tipos de preguntas abiertas y cerradas. Tipos de preguntas. ¿Tipos de preguntas nada más? Como tal, tipos de preguntas. Que me refiero a los de abiertas y cerradas, las que se ponen en un cuestionario, ¿sale? Ustedes lo van a ir revisando otra vez. Miren aquí, sobre los signos de interrogación. ¿Cómo, maestro? Signos de interrogación. Como número 2. Número 3, va a haber un pequeño dictado. ¿Vale? Pues Número 3, dictado. Número 3, dictado. Hay varias palabras que siguen con las faltas de ortografía. Dictado, ¿sale? La segunda, ¿cuál es, maestro? Signos de interrogación. Gracias. Tercera es dictado. Después de ahí se estudian lo que son biografías y autobiografías. Biografías y autobiografías. Y con esto de biografías y autobiografías, chicos, también estudien lo que son los tipos de personas que escriben, ¿vale? Por ejemplo, hablábamos de primera, segunda y tercera persona. Pues pónganle ahí tipos de personas, para tipo de persona en el que se escribe. ¿Puede repetir, maestro? Tipo de persona en el que se escribe. Tipo de persona en el que se escribe. ¿Se acuerdan que decíamos de que se podían escribir en primera, segunda y en tercera persona? Cada una corresponde a diferentes. Pero hablábamos de primera, segunda y tercera persona. Entonces, eso también estudian. Tipo de persona en el que se escribe. Nexos. Maestro, ya vamos a acabar, es que tengo nomás 2 de batería. Dígame, ¿por qué no pone a cargar su teléfono?
A ver, Sí, es que es el 100% y siempre se descarga muy rápido. híjole. Bueno, sí, ya me lo terminamos. Ya si se te llega a desconectar, ya checas lo último. ¿Ok? Bueno. Maestro, se escuchaba algo distorsionado. Sí. A ver, yo espero que ya esté mejor. Aparte de esto, vimos vimos tipos de oraciones, ¿se acuerdan? Oraciones compuestas, oraciones simples y compuestas, pues póngala así. Oraciones simples y compuestas, que incluso elaboramos nuestro esquema de las yuxtapuestas y de las semicompuestas y de las compuestas. ¿Simples de qué, maestro? Después de nexos es oraciones simples y compuestas. Maestro, se escucha distorsión. Ok, te los escribo aquí. La última que dije. Oraciones simples y compuestas. Ujú. Jorge, ponga atención. Y ya, un poco del guión de radio, ¿sale? También voy a venir un poco de eso. Guión de radio. Eso es un tema muy sencillo. ¿Cómo, maestro? Guión de radio. Bueno, los demás, ¿qué les parece si se los mando? De historia, de geografía y de formación. ¿Vale? Ya tienen Sí, de lo más maestro. importante, las tres asignaturas, Sí, maestro. las que más nos centramos, que es mate, español y ciencias. De eso, chicos, fíjense, de estas tres asignaturas son temas que vimos y pues precisamente se los quería decir ahorita para que no dijeran, no, pues esto no lo vimos. O sea, todos esos temas los checamos. Ahora, háganme favor de ir por su pequeño retorno, vayan por su hijo. A ver, lo quiero ver que todavía lo tengan por ahí. A mí se El me que ya lo rompió. tenga rápido, activa el micrófono. Maestro, yo no tengo mi celular con mi hijo. A ver, Aquí está. Yo voy por el mío, maestro. uno que lo deja solo, Jorge. ¿Ya lo vio, Es que está maestro? durmiendo Sí, Aquí está ya el lo mío, vi. y lo vaya a maestro. despertar. Ok, ahí está. A ver, voy a ir checando a ver si de veras, ¿eh? Adrián. Yo tengo aquí el mío. Siempre ha estado aquí conmigo. Muy bien. Maestra, ahí A ver, está mi déjame. huevo. Ahí está el mío, maestro. Ok. Andrés, ¿dónde está tu pequeño? Es que mi bobo quiso hacer la mi misión. Ok, ahí está. Andrés, ¿sí se rompió? Sí, sí se me rompió, maestro. ¿Cómo Ya lo crees, tuve que Andrés? despertar, maestro. Imagínate. Y eso que el huevito ni se mueve, ni hace nada. Solo lo debes de dejar quieto. ¿Qué te parece si haces otro? Aquí está el mío, maestro. Ya quedaste con un Otro. antecedente ahí, Andrés. Sí, por favor. Ok, Cami, ya lo estoy viendo. El de Jorge también ahí está. Tiene su Aquí rata. está el mío. Muy chido. Mire la mamila, maestro, de mi huevito. A ver, voy para allá. Sí, ahí está. Bien, sí, ya estoy viendo sus huevitos. Entonces,
Bueno, deben de tenerlo, recuerden que es una responsabilidad. Yo también vi. Estoy comiendo. Muy bien, el de Jelly. Sí, ya estoy viendo aquí. El de. Yani, ¿dónde está? Bueno, no la veo. Ah, ya. Maestro, me hace llorar a mi huevo cuando estoy comiendo. Bueno, pues eso que decía Cami el otro día que le comentaba a su mami, es una responsabilidad. Y aunque, por ejemplo, ustedes, yo no los esté observando todo el tiempo que tengan a su huevito ahí, deben ustedes de hacer la actividad honestamente y cuidarlo, ¿sale? Y si ya se te rompió, pues imagínate, fallaste en la responsabilidad de cuidar un huevito. Pues, haz otro y me lo mandas. Y me dices, este es mi nuevo hijo, que el otro ya. ¿Ya se le murió a uno? Pues por ahí parece. Entonces, porfa, me mandan el otro, en el caso de los que ya no lo tengan. Y yo por eso les dije que fuera una marca que no se borrara para que después comprobemos que sí era el primero. Ajá, Lorena, dime. Al mío yo le puse un vestido. Sí, hermano, ya casi. Ok, a ver. Ay, no se ve. ¿Más para atrás? Ok, ahí está, ahí ya se ve bien. Bien, María. Sale. Bueno, chicos, entonces, hasta aquí. Ya cuando yo tenga las calificaciones de las actividades, se las mandaré para que, de lo que llevan hasta ahorita de actividades, ¿sale? Les mandaré, por ejemplo, su calificación de lo que llevan de actividades. Ya les envié lo que les hace falta y sí les recomiendo, por favor, por aquí tenemos algunos casos, ustedes saben quiénes, que no tienen prácticamente trabajos y tendrían ahorita, pues, en algunos me llega a parecer hasta 5, ¿sale? Son pocos esos casos, pero sí necesito que ustedes principalmente se pongan a enviar actividades. Aunque ya no valga el 10 completo, pero sí les va a ayudar a subir un poco esa calificación. En el caso de los poquitos que no entregaron, la mayoría de ustedes no tienen gran problema, pero igual, o sea, aunque tengas tú un 8, pues intenta hacerte más actividades para subir a lo mejor a un 8.5 o a lo mejor hasta un 9. ¿Sabes? Dígame. ¿Cuál era el último tema que dijo de ciencia? Implicaciones de las relaciones sexuales Gracias, maestro. en la adolescencia. Implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia. Bueno, muchachos, entonces yo les mandaré lo de las calificaciones para que valoren el hacer más actividades. ¿Y lo voy a mandar por mensaje privado? ¿Falta o por el grupo? Ya les aviso yo, hermano, ¿sale? Ajá. Bueno, entonces nos veríamos el lunes en otra sesión virtual. La maestra está aquí con nosotros. ¿Tiene algo que decir a la clase, maestra? No, que se me hicieron muy bonitos sus huevitos. Apenas tenemos que será como 2 semanas con esta actividad. Sí, maestro. Y pues la mayoría de ellos, casi todos, tienen su huevito ahí. Y ¿es el último día que estará con nosotros o algún otro día? Por lo que me había comentado. No, sí, creo que hoy es el último día que estoy con ustedes. Entonces, no sabría si otro día estaría observándolos. Pero bueno. Ese es el último día. Por el momento es lo que programaron, ¿no? Sí. Bueno, entonces, pues igual, aquí está el grupo, seguimos trabajando y todo. Y pues eso, mucho éxito en el estudio. Muchas gracias y también por dejarme observarlos. Es un grupo muy participativo y me gustó mucho su dinámica. Y veo que son muy, muy atentos a las indicaciones que les dan y
Se ve que trabajan muy bien. Ok, sí, y son unos niños muy aplicados. Bueno, entonces, eso, yo los dejaría, chicos, y nos veríamos en la siguiente sesión, el día lunes, con lo del examen principalmente, ¿vale? Para que estudien. Nos vemos, chicos. Hasta mañana, maestro. Adiós, maestro. Hasta mañana, maestro. Hasta mañana, maestro. Adiós, maestro. Adiós, maestra. Mañana, maestro. Hoy es viernes, hasta lunes. Adiós, hasta lunes. Hasta el lunes, maestro. Hasta el lunes. Gracias, maestro. Hasta lunes. Mañana, maestro. Adiós. Ay, hasta mañana, maestro. Dios, maestra. Maestra. Nos vemos, chicos. Nos vemos, Alan Pérez. Adiós, maestra. Adiós, maestro. Nos vemos, chicos. Cuídense mucho. Adiós, maestra. A ratito va a mandar lo de historia y lo